Bendecida tarde, bienvenidos estimados estudiantes a su clase de actividad de formación cultural. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y emblemático como es la historia de Jesús Muñoz Tevar, un hombre de Estado y testigo de una época en Venezuela. Jesús Muñoz Tevar es uno de los personajes más representativos de la historia política y cultural de Venezuela durante esa segunda mitad del siglo XIX. Su vida estuvo marcada por el servicio público, su compromiso con el liberalismo criollo y pues su papel como testigo privilegiado de esas transformaciones políticas que fueron propias de su tiempo. Esto lo convierte en un referente que es fundamental para comprender todo lo que es la evolución institucional y social del país en un periodo que se consideró como crucial. A través de su trayectoria se puede pues rastrear no solamente en la consolidación del Estado venezolano en sus primeras décadas, estas décadas llamadas republicanas como tal, sino también los desafíos que se enfrentaron al intentar pues conciliar principios liberales con realidades que eran autoritarias en su momento. Durante esta clase vamos a buscar explorar un poco lo que es su legado desde múltiples dimensiones y cuál fue su participación en gobiernos claves, también como su visión filosófica y su visión política, ¿no? Y obviamente pues qué contribuciones dejó sobre todo a la modernización del país y la influencia que tuvo su pensamiento a nivel político. ¿Cuáles fueron sus orígenes familiares o la formación intelectual que este personaje histórico tiene? Bueno, las raíces familiares de este personaje particular, Jesús Muñoz Tevar, están profundamente pues, arraigadas en la historia republicana de Venezuela. ¿Por qué? Porque él es proveniente de una estirpe de hombres públicos con un linaje que estuvo ligado 100% y que jugaron ciertos roles protagónicos, sobre todo en los primeros años de la independencia. Uno de ellos fue su tío Antonio Muñoz Tevar, quien fue funcionario de la extinta república y acompañó pues, a Francisco de Miranda en esos momentos cruciales, ya que pues, este personaje también tuvo alguna carrera militar. ¿Okay? Esta ascendencia le otorgó no solamente un prestigio, digamos, hereditario, sino también un profundo sentido de responsabilidad pública, como lo señalan algunos textos, donde se dice que la designación de la causa con un enorme regocijo en el seno familiar, sobre todo porque este personaje, Muñoz Tevar, estaba continuando esa senda que ya había recorrido sus antecesores, quienes pues se distinguieron por su desempeño como secretarios, como ministros de Estado, entre otros. Esta continuidad generacional pues marcó su vida y orientó su vocación hacia lo que es el servicio público. Su formación académica estuvo centrada en las ciencias exactas y en la ingeniería básicamente, disciplinas que les permitieron prepararse para desempeñarse en cargos técnicos y de tipo administrativo en su época. Sin embargo, su interés por esta parte filosófica, por la historia y por la educación, pues lo convirtió de alguna manera en un intelectual de tipo multidisciplinario y polifacético. Él también fue alumno del reconocido matemático Manuel María Urbaneja, quien influyó mucho en el desarrollo de su percepción de la moralidad y de la intelectualidad. Como de alguna manera Muñoz Tevar recordaba, Urbaneja sirvió de prisma paradigmático, sobre todo en los años iniciales de este personaje, porque se constituyó como una parte referencial vital para modelar su conducta como hombre público, como humanista y como profesional. Esta dualidad entre lo que era el rigor técnico y la sensibilidad humanista
fue una constante durante su vida pública. Este personaje tuvo una participación en los gobiernos liberales y autoritarios en su momento, porque a lo largo de su carrera, pues Muñoz Tebar ocupó diversos cargos ministeriales y administrativos, y en él se vinieron reflejando tanto su versatilidad como su compromiso con el desarrollo de la nación. Él fue en su momento ministro de Fomento, fue de Obras Públicas, incluso de Hacienda. Esto obviamente en distintos periodos, destacándose por su eficiencia y su visión un poquito moderna, ¿no? Durante el gobierno de Guzmán Blanco, aunque él compartía algunos ideales liberales, pues él mantuvo una relación ambigua con ese régimen por el tipo de autoritarismo que se daba en ese momento. Se decía que Muñoz Tebar pertenecía a una clase de individuos a quienes aún poseyendo todas esas virtudes y esos méritos para conducir a su pueblo por la senda de un buen gobierno, se les hacía difícil acceder a la cima del poder por carecer de esa perspicacia de un príncipe un poquito maquiavélico. Eso era lo que se decía en su momento. Esta observación, pues como lo vemos, subraya en que había una característica fundamental de su personalidad, porque él era un hombre de principios, pero de poco manejos políticos, con maniobras que no fueran necesarias, ¿okay?, para mantenerse en el poder. Entonces, a pesar de ello, pues su presencia dentro de todo lo que fueron los gabinetes, por ejemplo, de Rojas Paul y de Andrade, lo posicionó como un interlocutor importante entre lo que eran las élites tradicionales y los nuevos sectores que eran considerados reformistas. Para 1892, él participó en el gabinete revolucionario del Taita, conocido como el Taita Crespo, lo que evidenciaba su capacidad pues, para adaptarse a todos esos cambios políticos sin perder pues, su propia identidad ideológica. Hay textos que mencionan que sea o no una contradicción, Jesús Muñoz Tebar formara parte de ese gabinete revolucionario del Taita para 1892, mostrando cómo su pragmatismo no implicaba pues, una renuncia a sus valores fundamentales. Dentro de este concepto él tenía una visión filosófica y política y estaba como entre lo que era el legalismo con el personalismo. Una de sus contribuciones más importantes de este personaje de Muñoz Tebar era la parte del pensamiento político desde la perspectiva del legalismo y del personalismo. Él escribió un libro denominado de esta manera, Personalismo y Legalismo, donde reflexionó sobre todas esas tensiones que caracterizaron la vida pública hispanoamericana en su momento, contrastándolas con las prácticas institucionales de la América anglosajona. Para él, la parte del personalismo era una consecuencia de las condiciones históricas y sociales que eran específicas de los países latinoamericanos, donde había ausencia de instituciones sólidas, lo que llevaba de alguna manera a concentrar el poder en líderes muy carismáticos. Y en este sentido, pues él argumentaba que Bolívar, por ejemplo, no había sido un caudillo en el sentido estricto, sino había sido un estadista, que se vio pues obligado en su momento a adaptarse a ciertas circunstancias excepcionales. Él decía que Bolívar no fue personalista en el estricto sentido de la palabra, sino por el contrario, un ferviente partidario de lo que era el legalismo, que debió amoldarse a las circunstancias para poder lograr el respeto y la obediencia de unas masas acostumbradas a rendir culto a la personalidad. Como vemos, durante esta clase, pues no solamente se está buscando explicar el pasado, sino también sentar las bases para un futuro institucional que sea más estable dentro de que fuera más estable dentro del precepto de la visión de lo que tenía Muñoz Tebar. Él defendía
el legalismo como fundamento de la democracia, reflejando su preocupación por superar ciertos ciclos que eran considerados autoritarios y donde todavía se veía el caudillismo, ¿sí? Y que de alguna manera eran características propias de la política venezolana. Fíjense que el libro escrito por Muñoz Tevar despierta de manera profunda y explica, ¿sí?, el reconocimiento de diferentes pensamientos de amigos y de conocidos, ¿sí?, que buscaban digamos, coincidir o no coincidir con el apreciar del esfuerzo intelectual de todo lo que se estaba gestando para su vida. Fíjense que Muñoz Tevar hace una cierta contribución a la modernización del país. Como ingeniero y como ministro de Obras Públicas, este personaje jugó un rol central en todo lo que es la modernización de la infraestructura venezolana. Uno de sus proyectos más emblemáticos fue la construcción del ferrocarril de Caracas, Caracas-La Guaira, una obra que simboliza, pues, para su momento un avance tecnológico y económico. Su gestión en este proyecto, pues, fue muy elogiada, incluso por figuras críticas al gobierno de Guzmán Blanco, demostrando, pues, su capacidad técnica y su compromiso con ese progreso nacional. Se dice que la complacencia de Guzmán Blanco quedó registrada en los anales oficiales, en palabras del historiador Francisco González Huitnán, donde decía que el señor general Guzmán Blanco se pronunció en un discurso donde inauguró el ferrocarril y después manifestó que tenía una gran satisfacción y expresó su contento por ese esfuerzo del ingeniero Muñoz Tevar, el cual abrazó de una manera muy cariñosa. Eso fue algo muy anecdótico que refleja, pues, el reconocimiento que recibió, pues, su trabajo, incluso por parte de todos aquellos que lideraban el régimen autoritario para ese momento. Además del ferrocarril, Muñoz Tevar también promovió la creación de un registro nacional de datos estadísticos y también la expansión de la red educativa e incluso la mejora de los sistemas de transporte urbano, donde se evidencia que estas iniciativas, pues, venían a dar respuesta a una visión de un Estado activo en función del desarrollo económico y social, capaz, pues, obviamente, de garantizar ciertas oportunidades de tipo equitativas para todos los ciudadanos. En su momento, su experiencia como director de la primera escuela experimental de enseñanza en Venezuela también demuestra su interés por la educación como parte de esa herramienta que permitía la transformación social. Fíjense que durante 18 años se dice que Muñoz Tevar sirvió eficazmente a un régimen trasnochado por la adulación y por la omnipotencia. A pesar de su carácter serio y reservado, Muñoz Tevar, pues, fue altamente estimado, pues cumplía de manera segura con todas sus responsabilidades, lo que deja, pues, en evidencia un retrato claro de un funcionario competente, de un funcionario ético, cuyo legado en la administración pública, pues, sigue siendo relevante hoy en día. Ahora bien, ¿qué relación tuvo con otros líderes políticos y cómo fue su exilio? Bueno, aunque su vida política estuvo marcada por una serie de colaboraciones con presidentes y líderes de diferentes pensamientos y tendencias, Muñoz Tevar mantuvo siempre una postura crítica frente al autoritarismo y a la corrupción. Durante el gobierno de Cipriano Castro, por ejemplo, su hijo Luis Muñoz Tevar participó en movimientos opositores, lo que lo colocó en una posición delicada ante el régimen. Como resultado de ello, pues, decidió exiliarse de manera temporal a Puerto Rico, donde, pues, ofreció sus servicios como ingeniero. Y esa decisión, pues, refleja su rechazo a los abusos que había para ese momento de poder y su búsqueda de esos espacios donde pudiera ejercer su profesión
sin comprometer sus principios. Se dice que así, en algunos textos, así es que, por lo menos que a finales de 1901, él emprende junto a su familia un conveniente viaje fuera del país, mientras se calmaban los ánimos que existían. Su destino pues sería este país, Puerto Rico, ¿no? Que ya estaba de por sí convulsionado también. Entonces, este episodio de alguna manera muestra incluso que en momentos de tensión política, este personaje, Jesús Muñoz Tebar, priorizaba la estabilidad familiar y la integridad personal. Por tanto, pues su relación con otros líderes políticos, como por ejemplo Ignacio Andrade, Joaquín Crespo, también fue bastante compleja. Si bien apoyó a Andrade en las elecciones de 1893, su postura crítica lo alejó gradualmente de los círculos del poder. Hubo una frase que se dijo en ese momento donde decía: la presencia del vicepresidente Muñoz Tebar es ineludible. Sus ojos detallan la sonriente mueca de su viejo rival, el expresidente Andueza Palacio. Ilustra en esta frase cómo dentro de los entornos políticos, pues él mantenía ciertas relaciones ambiguas con otros actores, combinando respeto con desconfianza. También, digamos que él tuvo un legado y una muerte, ¿no? Y esa muerte, pues, se dio el 7 de septiembre de 1909, dejando pues un legado que trasciende hoy en día. Su muerte pues fue lamentada por muchos, especialmente por quienes valoraron su integridad y su dedicación al servicio público. Como se registra en varios textos, Jesús Muñoz Tebar muere en esta fecha emblemática, 7 de septiembre de 1909, y él para entonces pues no tenía bienes de fortuna, sino una verdadera proeza en un medio que era tan propicio para el cohecho. Esta afirmación pues resulta de su honestidad y de su resistencia a las tentaciones que daban el poder para ese momento, y tenía como característica propia que lo distinguía como un modelo de servidor público excepcional. Su obra intelectual, especialmente el personalismo y el legalismo, sigue hoy en día siendo pues objeto de estudio y de reflexión, ya que ofrece una mirada bastante lúcida sobre los desafíos institucionales de Venezuela, además de que su labor como ingeniero y como sobre todo la parte como ingeniero, y su contribución que dio como en la parte de educación y la infraestructura, pues hoy en día lo convierte en un precursor del desarrollo nacional. Como señala el historiador José Alberto Olivar en la introducción de la biografía de Muñoz Tebar, dice: de personalismo y legalismo, él dice que él es el resultado de esa paciente tarea de observar el agitado escenario político hispanoamericano comparado con las prácticas que reinaban en ese momento en la América anglosajona. Y eso fue una valoración que confirmó la relevancia contemporánea de ese pensamiento. Podemos decir que pues Muñoz Tebar fue más que un funcionario o un intelectual. Él fue testigo, activo y crítico en su tiempo, y en su vida reflejó todos los ideales de honor, de servicio y de modernidad. Hoy en día, jóvenes, su legado, aunque a menudo ha sido oscurecido por otras figuras que son más prominentes, representa pues un pilar fundamental en la historia política y cultural de Venezuela. Este es un personaje muy emblemático. Fíjense que influenció bastante y perdura como un referente ético y político, y representa pues esa posibilidad
de conjugar el compromiso con los ideales y con la acción práctica que permiten transformar la nación sin necesidad de poner en tela de juicio sus principios. Es muy interesante. Bueno, jóvenes, esta es nuestra clase sobre este precursor y este personaje histórico. Los espero ver en la próxima.